las mujeres hasta por ahí por el miércoles o jueves. Y el tema de hoy es precisamente basado en Romanos 12:3, donde dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Esperemos con la ayuda de Dios que podamos llegar a tener un concepto real, preciso, de lo que nosotros somos, de lo que son nuestras capacidades y lo de que son también nuestros talentos delante de Dios. Quiero comenzar haciendo referencia a un personaje del Antiguo Testamento que a mí en lo particular me ha fascinado durante mucho tiempo, porque fue, si no mal recuerdo, el primer libro de estudio en el que yo me dediqué a escudriñar la palabra de Dios. Y era muy interesante porque es un libro escrito hace miles de años y en el cual habla de un liderazgo. Entonces, manuales de liderazgo hoy en día se han escrito por montones, pero yo pienso, estoy convencido que el manual de liderazgo escrito en el Antiguo Testamento fue el libro de Nehemías. Y vamos, no quiero hacer toda la recopilación de la vida de Nehemías, pero quiero nada más ubicarnos en un tiempo en el que él recibe amenazas de sus enemigos, amenazas reales. Tomándome 2 minutos para decirles, Nehemías era copero del rey Artajerjes en Susa, la capital del reino. Cuando sabe que Jerusalén tenía los muros derribados y sus puertas quemadas a fuego, él pone en manos de Dios la necesidad de que alguien vaya a reparar y a restituir la dignidad del pueblo de Israel a través de la reconstrucción de sus muros y la colocación de sus nuevas puertas. Entonces él dice: Señor, te ruego que lo hagas. Pasa un tiempo, 4 meses para ser precisos, y Dios le dice: tú eres el hombre, Nehemías. Pero a mí me llama la atención cómo Nehemías ora, y yo le quisiera invitar, no en este momento, pero llegando a casa, busque el libro de Nehemías y vea la forma en que Nehemías oraba. Era una oración que surgía del fondo de su corazón. Te ruego, Dios grande, fuerte, temible. Y luego él pedía perdón por él y por todo el pueblo de Israel. Y era un hombre que vivía de rodillas delante de Dios. Ese era el fundamento de Nehemías, su comunión con Dios. Nehemías es enviado pues a Jerusalén a reconstruir los muros, y los construye, los muros, en 52 días. No sin antes tener una oposición fuerte de parte de un grupo que hasta ese momento controlaban al pueblo de Israel. Oronías, Sanballat, Gesem el árabe y algunos otros que estaban por ahí y que le estaban poniendo peros y estaban tratando de detener la construcción del muro, de tal manera que iban y amenazaban a las espaldas de ellos a los que estaban construyendo el muro. Se paraban en un lado de ellos y así como de lado decían entre los que estaban: ni cuenta se van a dar cuando los matemos. ¿Sí? Y estos hombres pues obviamente iban con Nehemías: oye Nehemías, hemos recibido amenazas de muerte, vamos a parar la obra, bien, vamos a reorganizarnos, ok, tú vas a construir enfrente de tu casa, tú también, y dice la palabra en el libro de Nehemías que los trabajadores tenían con una mano la pala y en la otra mano la espada. ¿Sí? Es decir, estaban listos para si eran atacados. Total, cuando estos hombres, los enemigos del reino, supieron que Nehemías estaba ya por terminar la construcción del muro, entonces dicen: no ha resultado ninguna estrategia para detener a Nehemías. Y entonces van y le dicen a Nehemías: Nehemías, vamos a reunirnos, vamos a platicar, porque es necesario que sepas lo que se está diciendo por ahí. Y decía Nehemías: yo no tengo necesidad de ir a ningún lugar, yo sé lo que estoy haciendo. Y dice la Biblia que le dijeron en 4 veces lo mismo, y Nehemías no. Entonces acuden a un supuesto amigo de Nehemías y le dicen: dile a Nehemías que se vaya al templo, lo llevas al templo y nosotros ahí lo matamos. Y entonces el supuesto amigo de Nehemías va y le dice: Nehemías, vienen tus enemigos, es necesario que te escondas, es necesario, vente, vamos, yo te acompaño, vamos a escondernos en el templo del Señor.
Y me encanta una vez más la respuesta de Nehemías. Y esta se encuentra, si usted tiene su Biblia, ahí en el libro de Nehemías capítulo 6, versículo 11. Nehemías capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra de Dios de esta manera ahí. Entonces dije, cuando el hombre aquel le dijo, vamos a escondernos al templo. Pero vea con qué aplomo y con qué seguridad Nehemías dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Quiero que fijemos nuestra atención esta mañana a las palabras de Nehemías cuando dice, un hombre como yo. ¿Sí? ¿Cómo se consideraba Nehemías? ¿En qué estaba basando su confianza, su seguridad? Entonces, cuando una prueba llega a nuestra vida, podemos decir de esa manera, un hombre como yo se ha de amilanar o de apachurrar o de, ¿cómo se dice?, de asustar por esto. Claro que no. Una mujer como yo puede tener miedo ante esta situación. Claro que no. Pero la idea de esta expresión de Nehemías cuando dice un hombre como yo, porque él sabía en quién estaba confiando. Él sabía perfectamente quién era el que estaba detrás de todos sus proyectos. Y aquí quiero hacer una diferencia muy interesante, amados hermanos. Hay un hombre importante que casi no es leído en la Biblia, que es Nehemías, y hay un hombre que es de los más leídos en la Biblia, que se llama David. ¿Sí? Y a David lo conocemos porque era un pastor de ovejas, porque fue ungido como rey, porque mató al gigante Goliat, porque luego fue rey, porque venció a muchos, porque se hizo muy famoso el rey David. A diferencia de Nehemías, David tuvo sus tropiezos. Ustedes recuerdan uno de los pasajes más comentados en la Biblia, más lamentablemente conocidos por todos, es que David adulteró. Es decir, David puso sus ojos en una mujer que no era de él y la trajo para sí. Y cayó. Y todos sabemos el resto de la historia. Y David cayó en esa ocasión. Y David, si ustedes recuerdan, ¿qué hizo cuando Saúl lo estaba persiguiendo? Huyó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un hombre en la actualidad o una mujer actualmente, por qué caen? ¿Por qué caemos? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien olvida lo que es, como Nehemías que dijo, un hombre como yo, y se convierte en un David que cayó una y otra vez? ¿Sabes en qué está la diferencia? La diferencia está en la raíz. ¿Sí? ¿Qué tanta raíz tenemos? ¿Qué tanto hemos enraizado nuestro caminar con Dios? ¿Qué tanto hemos enraizado nuestra comunión con Dios? ¿Qué tanto hemos estrechado esa unión entre Dios y nosotros? Cuando alguien cae es porque su raíz no es profunda. ¿Sí? Ustedes han visto las palmeras, dicen los entendidos, pero no sé si alguien aquí me pueda afirmar o desmentir. Dicen que las palmeras, la misma altura que tienen, es el mismo tamaño de su raíz. ¿Sí? Por eso en ocasiones, sobre todo en las zonas de playa, vemos que las palmeras se doblan casi totalmente, pero luego se levantan, porque tienen una raíz muy profunda y por eso resisten tanto. Entonces, para mí una pregunta sería, ¿qué tan grande, qué tan fuerte y qué tan profunda está la raíz que tenemos en nuestra fe en Dios? ¿Qué tanta es nuestra fe? ¿Qué tan seguido
caemos nosotros, nos doblamos. Luego tenemos que levantarnos, porque dice la palabra de Dios que el Señor nos perdona, la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Pero caemos y resbalamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una profundidad de raíz. Por eso es muy fácil que hoy en día mucha gente viene a la iglesia y se goza y canta y salta y llora y se emociona y todo eso, pero al cruzar la puerta para allá como que olvidan un poquito porque su raíz no está bien profunda. Por eso es necesario nuestro caminar diario con Dios. Cada vez que tú te alejas de la palabra de Dios, cada vez que tú te alejas de la oración con Dios, cada vez que tú te alejas de la comunión entre los hermanos en la fe, esas son causas por las cuales tu raíz se empieza a debilitar. Por lo tanto, debes conocerte, debes saber qué tipo de hombre o qué tipo de mujer eres. ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias adversas, pero aún ante las circunstancias favorables? Hace muchos años se hizo un estudio y decían que es más fácil para un hombre soportar el despido de un trabajo que un ascenso en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando despiden a muchos, lo toleran, lo superan y siguen adelante. Pero muchos, cuando los ascienden en el trabajo, nosotros tenemos una expresión muy común que decimos que pierden el piso. Y dicen que es más difícil que ellos mantengan la constancia, ¿cuál sería la palabra? Que mantengan la sensatez. Es más difícil que mantenga la sensatez que el que despiden de su trabajo. ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer somos nosotros? La epístola del apóstol Pablo a los romanos nos habla de algo bien interesante. Ahí en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, voy a leer la versión que traigo yo, que es la Nueva Versión Internacional. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el versículo 3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entrando un poquito en un aspecto que muchas veces no hablamos. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos iniciales de la epístola a los Romanos capítulo 12 nos dicen que nosotros no debemos mantener nuestra relación con el mundo actual como la teníamos antes. Dice: no se conformen a este siglo. Conformar quiere decir siendo de la misma forma. Hay mucha gente que se conforma con ser igual. Ese es el conformismo de que hablan algunos. ¿Sí? Conformarse, dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense, vayan más allá, tengan un nuevo conocimiento. ¿Cómo? Por medio, y este es un término
que tiene una raíz griega que se llama metanoia, que quiere decir cambio de mente. Por eso él dice, por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Y ahí es donde nos atoramos muchos de nosotros, amados hermanos. No transformamos nuestro entendimiento, por lo tanto no podemos ser renovados y continuamos siendo conforme a las cosas del mundo. Pero es necesario que nuestra mente esté alimentada con el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde viene la voluntad de Dios? Aquí. ¿Por qué la voluntad de Dios en ocasiones no se me hace buena, ni agradable, ni mucho menos perfecta? ¿Por qué? Porque no he logrado esa transformación de mi mente. Porque cuando Dios hace o permite que pase algo, es porque Él sabe que es por mi bien. Es doloroso muchas veces, pero es por mi bien. ¿Cómo puedo entender esto? A través de la renovación de mi entendimiento, conociendo lo que la palabra de Dios dice al respecto. Por eso, amados hermanos, el versículo 3 dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Porque muchos se quedan en el yo soy, en el yo tengo, en el yo logré, el yo alcancé, el yo soy. Se quedan en el yo, en el yo, en el yo. Lo que tengo yo lo he logrado. A donde he llegado es por mis propios méritos. Allí no hay renovación del entendimiento. Ahí sigue conforme a las cosas del mundo. Pero cuando tú dices, yo llegué a esta situación por la gracia de Dios. Yo estoy aquí gracias a Dios. Yo tengo esto gracias a Dios. Qué difícil es para muchos expresar estas palabras. Pero qué fácil es decir, yo tengo, yo lo he logrado, yo soy, yo me siento. Eso es conformarse a como tú eras antes. Qué bueno que pudieras decir, yo soy como Nehemías. Qué bueno sería esto, ¿verdad? Yo soy como David. Bueno, a David en sus mejores tiempos. Pero tenemos que tener la medida exacta de nosotros mismos. ¿Qué pensamos? ¿Qué estatura creemos que tenemos? Les cuento una breve historia. En cierta ocasión, un hombre fue ascendido en el Parlamento de la ciudad de Londres. ¿Sí? Y entonces, en una ocasión, lleva a su familia para que conozcan el castillo de Westminster. Y llega y lo ven y entran y los que hemos estado ahí no se crean. Decía una maestra que me daba literatura en secundaria, el día que vayan al Museo del Louvre, entrando así, luego a la derecha, así como si uno conociera, ¿verdad? Así ahorita, el día que vayan ahí, dicen que la abadía tiene una recepción que está tremendamente alta, ¿sí? Que volteas y se ve muy lejos el techo. Y que la niña, cuando el papá le preguntó, mira hija, ¿qué piensas de esto? Dice, papá, esto me hace pensar solo una cosa. Dice, tú, en la casa, te ves muy grande, pero aquí te ves pequeñito. ¿Sí? ¿Y en qué sentido lo dijo la niña? Porque a veces, amados hermanos, en la casa somos los que mandan, somos los que dominan, somos los que todo lo hacemos, todo lo podemos, todo queremos, todo necesitamos, todo. Pero cuando entramos en otro ambiente, con otras personas, entonces somos los más pequeños. ¿Qué es lo que pasa, amados hermanos, cuando el niño de kinder está en tercero de kinder? Es de los más grandes. Y luego entra primero de secundaria y luego es de los más pequeños. Se va hasta sexto de primaria y es de los más grandes. Llega a primero de secundaria y es de los más pequeños. Y estas cosas en la educación nos dan una idea que no siempre mantenemos esa misma estatura espiritual, emocional, cultural y de educación.
que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir adaptándonos a la forma y al tiempo y al lugar en donde estemos. Pero jamás, jamás debemos olvidar que quien provoca y quien causa y quien nos da todos estos cambios favorables es el Dios Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo eres tú en tu casa? ¿Sí? ¿Y cómo eres si te ves en un lugar muy alto? Mira, aquí no tenemos un lugar tan alto como esos lugares, pero ¿conocen la Plaza del Eco? Párate un día en la Plaza del Eco y la ves alta, así, ¿verdad? Bueno, al menos yo cuando estaba en secundaria la veía muy alta, no sé cómo esté ahora. Y te ves y dices, wow, pero tú en tu casa llenas tu habitación, no físicamente. Bueno, algunos sí la llenamos físicamente. No físicamente, pero llenas con tu presencia tu habitación, el comedor, la cocina, tu recámara, todo. Pero en otros lugares no. Y esa es una comparación que debemos tener, hermanos. Cuando tengamos un juicio propio, no debemos sentirnos más que los demás. Tampoco menos que los demás. Sino dice la palabra que piense de sí con cordura. Es decir, sé sensato cuando hagas un juicio de tus capacidades y de tus talentos. Que pudieras decir, como dijo Nehemías en aquel lugar, un hombre como yo ha de huir. ¿Tú te imaginas qué respaldaban esas palabras de Nehemías? Una tremenda confianza, fe, conocimiento y dependencia de Dios. Ahí estaba detrás de Nehemías para decir, un hombre como yo ha de huir. Entonces, ¿por qué? Porque su raíz estaba profunda. ¿Cómo está nuestra raíz? ¿Qué reacciones tenemos ante situaciones que de pronto nos angustian, nos preocupan? Yo quiero confesar algo, hermanos, que a veces perdemos un poquito la calma. Esta mañana, más bien desde anoche, yo olvidé ir por mi examen de la prueba PCR que necesito para viajar. Y sin ese documento no me dejan abordar el avión. Me comuniqué ya anoche al laboratorio y claro que no estaban trabajando. Entonces dije, voy esta mañana y en el aeropuerto me hacen una nueva prueba. Ni hablar, hay que pagar, ¿para qué se me olvida? Porque yo consulté resultados en internet, pero en internet no vienen dos requisitos que me piden, que es mi número de pasaporte y un código QR. Y sin eso no me sirve la prueba. Y empecé a caer en una angustia, hermano. Dije, ¿y ahora qué va a pasar? No voy a poder viajar. Sí, se van a perder los boletos, que de por sí son muy costosos, ¿verdad? Dije, pero luego el trabajo está esperando allá, hay una agenda y caí en la desesperación. ¿Y qué hago? Y empecé a bloquearme, hermanos. Y luego decía yo, un hombre como yo ha de caer en esto. Y hablé al laboratorio y ninguno me tenía el resultado para hoy. Dije, entonces, no sé qué tengo que hacer. Pero hermanos, gracias a Dios, de pronto mi esposa me dice, ¿por qué no le llamas a Carmen? Eso me lo dijo anoche, ya eran casi las 11 de la noche. Dije, no, a esta hora no. Carmen trabaja en una empresa de salud que tiene relación con el laboratorio donde yo me había hecho la prueba. Pero dije, no sé, además es muy tarde. Y esta mañana, cuando iba al aeropuerto, en medio de la desesperación que llevaba, porque sí, iba desesperado, créanme, tomo el teléfono y me paro en un lugar y le llamo a Carmen. Y le expongo la situación a Carmen. Y me dice, deme unos momentos, pastor, déjeme ver qué puedo hacer. Los minutos más largos de todo el día de hoy. Y de pronto me llama Carmen, dije, a ver qué me tiene. Dice, pastor, le acabo de pasar el número de contacto de la persona responsable de COVID en ese laboratorio donde usted fue. Gracias, Carmen. Le marco a este hombre y le dije, oye, ¿eres fulano de tal? Sí, mira, me pasa esto y esto y esto. Estoy fuera de la ciudad, me dijo. Empecé otra vez, ¿verdad? Digo, wow. Dice, pero
¿pero en qué le puedo servir? Dije, mira, es que pasa esto, esto, esto. Dijo, mándeme sus datos, así, 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 a ver qué puedo hacer. Le mandé los datos y seguí al aeropuerto y fue cuando me di cuenta que en el aeropuerto no, se me había cerrado la puerta, no hay PCR, hay de antígeno nada más. Ay. Dije, bueno, me voy a formar en la fila de Aeroméxico y a presentar el documento que imprimí de internet, donde no tiene código QR ni tiene mi número de pasaporte. A ver qué me dicen. Y estando formado yo en la fila, de pronto, el sonido más hermoso que he escuchado el día de hoy, ¡pah!, es un mensaje y que veo mi certificado de PCR, de COVID, tal y como debía estar. Hermanos, que pasé angustia, sí pasé angustia. Que me desesperé, sí. Llegó un momento en que dije, no puedo hacer nada, pero sí podía hacer. Fue cuando Dios, a través de mi esposa, me dice, pues llámale a Carmen. Yo no, en la vida había pensado eso. Hablé a laboratorios, este lo tenemos en 8 horas, este no tiene QR, este no, un montón de cosas. Pero finalmente Dios lo hizo. Y esta mañana, estando en el aeropuerto, recibí los mensajes y me mandó los dos documentos, porque normalmente cuando es para viaje, por si alguien lo requiere, lo mandan en español y en inglés. Entonces, gracias a Dios llegué y toda la presión aquella bajó. Sí. Lo único que pude decir, gracias, Señor. Y desde luego le mandé un mensaje, porque no me contestó luego Carmen, un mensaje de agradecimiento a Carmen también. Pero, amados, Dios tiene el control. La cuestión es no caer en la desesperación. Un hombre como yo, ¿cuántos pueden decir eso que dijo Nehemías? Un hombre como yo ha de huir de esta situación. Un hombre como yo ha de huir de tal situación o de tal circunstancia. Amados hermanos, busquemos, escudriñemos y descubramos cómo está nuestra raíz en la relación que tenemos con Dios. Y nos vamos a dar cuenta de que en realidad, cuando vienen situaciones como estas, podemos seguir adelante o podemos salir huyendo. No es de despreciar la vida de David, por el contrario. Por el contrario, muchos años después, el apóstol Pablo menciona en el libro de los Hechos. Dice, pues David, habiendo servido a su generación, murió y durmió con sus padres y su cuerpo vio corrupción. Es decir, habiendo servido a su generación, sirvió a su generación David con las limitantes que tenía. Pero fue un hombre que llevó a cabo un papel muy importante en el reinado del pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, sabemos que podemos tener una raíz no muy fuerte, pero es necesario. Tú puedes hacer algo para reforzar esta raíz. Tú puedes hacer algo para hacer más profunda la raíz de tu relación con Dios. Tú puedes hacer algo para que ese momento crítico que en ocasiones te atormenta o te angustia, lo puedas superar siempre con la ayuda de Dios. Quiera Dios, amados hermanos, que este día podamos hacer una introspectiva, es decir, voltear hacia adentro y decir, ¿cómo está mi raíz con Dios? ¿Cómo estoy cimentado en el reino? ¿Cómo reacciono ante las circunstancias? ¿Con qué facilidad me conformo a las cosas del mundo? ¿O con qué certeza me he transformado a la mente de Dios? Es necesario hacer un análisis y verás que cuando tú decides llevar a cabo el consejo del apóstol Pablo, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, cuando tú lo haces, cosas maravillosas, interesantes y buenas para tu vida empezarán a suceder. Que el Señor esta semana haga maravillas en tu vida y que tú esta semana puedas cerciorarte qué tan profunda está tu raíz. ¿Cuánto tiempo caminas con Dios? Cada día, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo
necesitas a Dios para tomar decisiones y para hacer las cosas que haces por rutina o por necesidad en tu vida diaria. Que sea Dios fortaleciéndote, que sea Dios guiándote, que sea Dios diciéndote, es por aquí. Camina de este lado, camina para acá, pero recuerda, siempre es caminar con Dios. El caminar con Dios va a ir haciendo más y más profunda tu raíz. Y mientras más profunda esté tu raíz, empezarás a ver las cosas de diferente manera, con los ojos y con la mente de Dios. Y aquellas cosas que te parecían no tan buenas, tú empezarás a ver cómo las entiendes de una manera diferente, porque el Señor ha entrado en tu mente.